If you've been thinking about getting serious with your money, like actually serious, now's the time. The Motley Fool is offering new members 50% off their iconic stock recommendation service, Stock Advisor. This is the same service that's crushed the market with recommendations that have returned 1,057% since inception, compared to the S&P 500's 180% over that same period. This isn't guesswork. The Motley Fool has a track record of finding companies before they become household names. So if you want to invest smarter and you like saving money while doing it, go to Fool.com/listen to claim your 50% off discount off a 1-year term of Stock Advisor. Again, that's Fool.com/listen. Returns of 1,057% are from the Motley Fool's product Stock Advisor and measured against S&P 500 returns of 180% as of July 10th, 2025. Past performance is not an indicator of future results. All investing involves a risk of loss. Individual investment results may vary. Dicen que no hay pruebas contra él. Leopoldo López, me encanta tenerlo. Leopoldo, bienvenido. Gracias por estar aquí en Caracol Radio. Muchísimas gracias, un honor estar aquí. Siempre me da mucha alegría verlo, ¿sabe? Lo he leído, lo leí en el libro de Javier Moro, le he seguido, por supuesto, toda su trayectoria, a usted, a su familia tan hermosa, esa lucha, esa valentía que hay detrás de ustedes. Por eso me emociona mucho realmente saludarlo. Muchas gracias. Alcalde de Chacao, fue fundador del Partido Voluntad Popular en el 2009 y se consolidó como líder opositor de los gobiernos de Chávez y de Maduro. La historia de Leopoldo está en el libro de Javier Moro que se llama Nos quieren muertos, que cuenta todo ese proceso que él vivió en la cárcel, esa relación tan fuerte con su señora, que también se convirtió en un símbolo de la libertad y de la búsqueda de la democracia en Venezuela. Leopoldo, ¿qué es el cartel de los soles? Digamos, cuando a mí como periodista me dicen es que no hay pruebas del cartel de los soles, ¿ustedes sí la tienen? Mira, lo primero que hay que entender es que el cartel de los soles no es la idea tradicional que se tiene de los carteles de la droga. No es un cartel como fue el de Pablo Escobar o el de el Chapo Guzmán en México. Es algo distinto porque es el Estado venezolano convertido en cartel, es el Estado completo. Es como si Pablo Escobar hubiese asumido el control absoluto del Estado en Colombia y ya no sería el cartel de Medellín, sino sería el Estado de Colombia. Eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Pruebas hay suficientes, hay suficientes pruebas que se han presentado en procesos judiciales en los Estados Unidos. Han habido incluso testimonios hechos por personas que hoy están detenidas en los Estados Unidos sobre la vinculación de Chávez y luego Maduro con toda la estructura del tráfico de la cocaína, incluso con la participación de algunos grupos terroristas colombianos como la FARC en todo este proceso. Pruebas hay de sobra de lo que significa la vinculación de Nicolás Maduro con el narcotráfico. El cartel de los soles es un proxy, es un nombre que se le pone a esta estructura que tiene el control absoluto del Estado de Venezuela, el control absoluto de las Fuerzas Armadas, de las estructuras policiales, de los jueces, de los fiscales, que todos son parte de esta estructura criminal que no solamente está vinculada con el tráfico de la cocaína, sino que está vinculada con una cantidad de entramados criminales alrededor de la extracción y la venta del oro de Venezuela, con el contrabando y con incluso la venta del petróleo. Hoy la estructura del Estado venezolano es una estructura criminal. De hecho, yo te puedo decir que esto no es nuevo, esto es algo que lo conocemos los venezolanos de hace muchos años. De hecho, yo fui condenado a 14 años de cárcel, entre otras cosas, por haber denunciado la vinculación de Nicolás Maduro con el narcotráfico. Esto es algo que conocemos bien los venezolanos y nos parece correcto que se esté enmarcando el problema de Venezuela como un problema que va más allá de un dictador, que lo es, de unas violaciones de derechos humanos que ocurren, del colapso de la economía a causa de la corrupción, que es lo que ha ocurrido, y de una profunda crisis humanitaria. Estoy perdiendo, Leopoldo. Pero lo que permite toda esta estructura es el de un grupo criminal que hoy domina al Estado venezolano y que encabeza Nicolás Maduro. Me parece correcto que el Senado de Venezuela haya designado al cartel de los soles como una estructura terrorista. Me parece importante que se aclare que el cartel de los soles no es una estructura paralela al Estado, es decir, no es el cartel de
de Medellín con Pablo Escobar o el de México, de Sinaloa con el Chapo Guzmán. Es el Estado convertido en un cartel para las actividades ilícitas. Exactamente, yo creo que esto es importante para que los oyentes lo entiendan. Una votación de 33 contra 20, plenaria del Senado de la República en Colombia, aprueba la proposición con la cual declara al Cartel de los Soles como organización criminal transnacional vinculada al narcotráfico. Digamos que ese es básicamente el calificativo que le dan, organización criminal transnacional vinculada al narcotráfico. Leopoldo, en lo personal, ¿usted cuándo supo que existía un cartel que se llamaba el Cartel de los Soles o que se llama? Mira, el Cartel de los Soles fue una designación que se hizo desde hace ya más de 10 años. Creo que esa es una designación que se hizo a través de todas estas investigaciones. Pero la vinculación de la estructura del Estado venezolano con el narcotráfico la conocemos los venezolanos desde hace más de 15 años, en donde han habido innumerables casos que han sido procesados, obviamente fuera de Venezuela, sobre la vinculación que hay de miembros de la estructura del Estado, particularmente del ámbito militar, con el tráfico de la cocaína. Pero es algo que conocemos los venezolanos. Yo creo que nuevamente importante entender, cuando se habla del Cartel de los Soles, eso es un sinónimo a la estructura del Estado de Venezuela, hoy encabezada por Nicolás Maduro. Hay que entender, en Venezuela no hay un solo juez autónomo, independiente, que emita opinión de acuerdo a ley, ni uno solo. No hay ni un solo fiscal que pueda ejercer sus funciones con autonomía. No existe ningún militar que pueda ponerle un freno a lo que es el tráfico de la cocaína, si es una ruta que está siendo avalada por la superioridad o por la jerarquía militar o política de Venezuela. No existe. Los venezolanos conocemos esto desde hace muchos años y entender el problema de Venezuela como un problema de crimen organizado es dimensionar correctamente lo que significa la amenaza de Nicolás Maduro y la estructura que lo acompaña, que está hoy en el poder en Venezuela. Y legítimamente tenemos que recordar, porque Nicolás Maduro perdió la elección del pasado 28 de julio del año pasado, con más del 70% de los votos a favor de Edmundo González. Y si los venezolanos que estamos fuera de Venezuela hubiésemos podido votar, ese resultado hubiese sido del 90%. Esto es muy importante entenderlo, dimensionarlo, porque la inmensa mayoría de los venezolanos estamos a favor de la salida de Nicolás Maduro. De hecho, recientemente vi un estudio de opinión en donde más del 80% de los venezolanos encuestados están a favor de las medidas tomadas por el gobierno de los Estados Unidos para ejercer presión en contra de la estructura de narcotráfico de Nicolás Maduro, que los venezolanos entendemos claramente como un proceso de presión a la estructura política encabezada por Nicolás Maduro. Ya voy a entrar en ese tema de la presencia de Estados Unidos tan cerca en el Caribe de Venezuela, pero antes quisiera saber cuál fue el rol que Hugo Chávez, que falleció en marzo del 2013, jugó en la consolidación o en la creación o en el Cartel de los Soles, o Chávez no tenía nada que ver en su momento con esta estructura. No, sí lo tuvo, de hecho lo tuvo, y hay varios testimonios de militares que hoy están siendo procesados, condenados en los Estados Unidos, Cliver Alcalá, el Pollo Carvajal, que han dado detalles sobre cómo fue la apertura de rutas y de permiso a parte de los grupos narcotraficantes de Colombia para que operaran en Venezuela con colaboración de la estructura militar en Venezuela. Esto, nuevamente, hay testimonios, pruebas, y esto tiene mucho tiempo. Ha tomado mucho tiempo para poder explicar la problemática de Venezuela. Nos tomó casi 15 años para que se entendiera que en Venezuela ya no había democracia. Pasó desde el 1999 hasta el 2014 para que se entendiera que ya Venezuela no era una democracia. Y ha tomado tiempo para entender y dimensionar correctamente que el problema de Venezuela es un problema que va mucho más allá de la estructura política autocrática, dictatorial, sino que tiene todos estos vínculos con las estructuras de crimen organizado, que es el tráfico de cocaína, pero son muchos otros crímenes
vinculados con la estructura formal del Estado. Como dije anteriormente, la extracción del oro, el contrabando, la corrupción totalmente estructural hoy en Venezuela. Todo eso es parte de un entramado corrupto que encabeza Nicolás Maduro, que se llama el Cartel de los Soles. Ahora, en esas declaraciones de Carvajal y de Clever Alcalá, ¿qué han dicho sobre para qué el Cartel de los Soles en sus inicios o qué tanto usted sabe? Porque uno dice, Venezuela no es un productor de cocaína como si él lo es Colombia, pero además tiene las reservas más grandes de petróleo que es legal en el mundo. Entonces, ¿para qué o en qué momento arranca todo este poderío venezolano a entrar a algo tan criminal como un cartel mafioso, como nos dice, que es de tráfico de cocaína, supongo que colombiana, con esos niveles de contrabando? ¿Para qué? ¿Cómo lo estructuran? ¿Por qué? Bueno, ustedes lo conocen bien en Colombia, es decir, el tráfico de la cocaína es un negocio muy lucrativo, es un negocio que se maneja en efectivo, es un negocio que maneja una cantidad enorme de recursos y que le ha dado a esta estructura, particularmente a la estructura militar y policial, unas fuentes de ingresos permanentes a través del tráfico de la cocaína. De hecho, uno de los testimonios que se presentó ante los procesos en los Estados Unidos, entiendo que fue de el Pollo Carvajal, que él habla de cómo hubo una política de inundar de cocaína los Estados Unidos como una política de contraposición a lo que podía ser la política de más democracia para Venezuela por parte de los Estados Unidos en su momento. Pascual, lo escucha Leopoldo López. No escucho a Pascual. Leopoldo, ¿cuál es la relación entre el Cartel de los Soles y Colombia? El narcotráfico colombiano, las bandas delincuenciales colombianas, ¿cuál es la relación? Mira, sin duda alguna tiene que haber una relación muy estrecha porque la cocaína sale de Colombia y pasa al territorio venezolano. Evidentemente, allí hay toda una estructura de coordinación con quienes hoy están produciendo y sacando la cocaína de Colombia y que la pasan por territorio venezolano para ir al Caribe, y también el caso de Venezuela es un puente para trasladar la droga desde América hasta Europa. De Norteamérica a Europa. Leopoldo, ahora sí, entonces, si uno entiende, digamos, desde la óptica del Cartel de los Soles, la presencia de Estados Unidos en el Caribe, pues la entendería desde esa óptica, de que es un grupo realmente mafioso, como la comparación que usted hizo de Pablo Escobar si estuviera acá en el gobierno colombiano, que me parece que es muy ejemplarizante. ¿Desde esa óptica entendería uno la presencia de Estados Unidos en la costa venezolana? Mira, yo creo que sin duda alguna es lo que se ha planteado abiertamente por parte de la administración del presidente Trump, comenzando por él mismo y el secretario de Estado Marco Rubio, que lo han dicho claramente. Sin embargo, yo creo que adicional a eso también está la realidad de la amenaza que significa la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. No se ha planteado abiertamente, sin embargo, yo creo, al igual que millones de venezolanos, que esta presión puede ser el inicio de la fase final para la salida de Nicolás Maduro. Esperamos que eso sea así. Los venezolanos estamos muy esperanzados en que este episodio pueda abrir las compuertas para la transición hacia la democracia, y eso pasa por la salida de Nicolás Maduro. Mira, en Venezuela no hay un tema que una más a los venezolanos que la salida de Nicolás Maduro. No hay un tema. Ni siquiera la Vinotinto une tanto a los venezolanos como la necesidad de salir de Nicolás Maduro. Eso se demostró en las elecciones del año pasado y se sigue poniendo en evidencia de muchas maneras, en estudios de opinión, en la poca o nula convocatoria que ha tenido Nicolás Maduro para tratar de unificar el país en contra de lo que está haciendo los Estados Unidos. No han tenido posibilidad de reclutar lo que ellos llaman la milicia, es decir, hay una muy baja respuesta a los intentos de Nicolás Maduro de buscar unificar el país alrededor de esta idea que hay una agresión en contra de la soberanía de Venezuela. La realidad, y eso lo sabemos los venezolanos, es que desde hace muchos años los venezolanos estamos siendo víctimas
de una ocupación, de un ejército de ocupación interno, un ejército de ocupación coordinado y encabezado por Nicolás Maduro, que secuestra, que es responsable de desapariciones forzosas, en donde hay cientos y cientos de presos políticos, en donde hay la amenaza a cualquier ciudadano que pueda ser detenido, desaparecido, encarcelado, torturado o asesinado por la estructura de poder de Nicolás Maduro. Eso lo tengo claro porque yo he tenido la posibilidad como periodista también de ir varias veces a Venezuela y hay un consenso, Leopoldo, entre la gente y que quieren salir de Nicolás Maduro, pero obviamente desbaratar una dictadura es muy difícil. Cuando usted me dice que esa presencia de Estados Unidos tan cerca de la costa venezolana es el inicio de la salida de Nicolás Maduro al poder, ¿a qué se refiere? ¿Por dónde? ¿Usted se imagina una intervención militar? ¿Usted cree que hay una negociación andando, que la presión está y que Maduro tendría que salir? ¿O por dónde se imagina que sería el fin de ese régimen? Mira, puede ser cualquiera de los escenarios que tú estás mencionando, o puede ser también que se dé un escenario en donde haya algún hecho de toda esta dinámica que se está dando en las costas del Caribe que genere una respuesta masiva por parte de los venezolanos en las calles, como lo vimos el 29 de julio, como lo hemos visto en el pasado, y que eso pueda significar el final de la dictadura. No hay una línea recta. Nadie creo que en estos momentos te puede decir exactamente la secuencia de los hechos. Lo que sí es importante es reconocer que solo con presión y que solo con presión de este tipo se podrá dar alguno de los escenarios que tú mencionas, o una negociación para la salida de Maduro, o una renuncia de Maduro, o unas protestas intensas acompañadas por algunas otras actividades que generen una salida de la dictadura de Nicolás Maduro. Pero lo importante es que el problema se está dimensionando como lo que es. Nicolás Maduro es la cabeza de una estructura de crimen organizado. Tenemos más de una década diciendo esto, y por primera vez hay una posición formal de un país que está encabezando una coalición, que es los Estados Unidos, en donde ya cuenta con el apoyo de varios países de la región para poder avanzar en lo que significa neutralizar este cartel del narcotráfico, que a su vez es el cartel o la estructura de crimen organizado que hoy tiene el control del Estado venezolano. Leopoldo, yo quiero insistirle en ese cartel de los soles y en cómo funciona, porque aquí oímos al ministro de Defensa colombiano decir no hay pruebas, no lo tenemos en nuestras investigaciones. Lo dijo hoy también el presidente Gustavo Petro en uno de sus trinos. Y han insistido que la cocaína sale desde Colombia y que ellos no tienen información del tráfico desde Venezuela. ¿Cómo funciona exactamente ese cartel? ¿Es una protección a carteles colombianos o a narcotraficantes colombianos, una unión con ellos, una protección en el territorio, o efectivamente hay una gran salida de cocaína desde Venezuela y eso se maneja desde el Estado? Mira, hay, tal como tú lo relatas, hay una estructura que permite el tráfico de la cocaína, que cruza de Colombia a Venezuela por vía terrestre, por vía fluvial, por vía aérea, y hay una cantidad de pistas clandestinas que están en la zona del Arauca y en otras partes de Venezuela, de donde sale la cocaína vía aérea a Centroamérica, a países del Caribe, y también hay toda una ruta que sale del oriente del país, donde fue bombardeada una lancha hace 15 días, que sale hacia también islas del Caribe, o hacen transbordos de esa cocaína con otras embarcaciones que hacen el cruce transatlántico. Pero Venezuela es un paso amigable para todo este proceso de sacar la droga de Colombia, llevarla al Caribe, a los Estados Unidos y a Europa. Esto está reseñado en muchísimos informes de muchas organizaciones que hacen seguimiento a esto. A mí me sorprende que el ministro de Defensa de Colombia diga que no tiene información de eso. Yo creo que eso incluso es hasta sospechoso, que el ministro de Defensa esté diciendo que no tenga información, o sospechoso, o una muestra de una profunda incapacidad, porque el Ministerio de la Defensa debería tener muy clara cómo son las rutas de la salida de la cocaína de Colombia, que sin duda alguna sale por ella. Sobre eso precisamente que le quería preguntar.
¿Cómo entiende usted que con este arsenal de pruebas que me dice que hay declaraciones en Estados Unidos de algunos que fueron en su momento militares y autoridades relacionadas con la fuerza pública venezolana, que para ustedes los venezolanos es súper evidente que ese cartel existe, que además es transnacional, que además lo encabezan desde Miraflores? Es decir, con todas esas pruebas, Leopoldo, que usted me expone, ¿cómo entiende uno que desde el gobierno colombiano digan que no hay pruebas, que no existe, no hay una conversación con las autoridades que han investigado el cartel de los soles, o qué es lo que ocurre? ¿Cómo lo entiende usted? Mira, es que es sorprendente que esa sea la reacción, sabiendo y teniendo toda la información de lo que significa esta estructura, este entramado criminal que cruza la frontera con mucha permeabilidad. Yo no entiendo exactamente cuál es la motivación, pero puede ser más bien política, en el sentido de o aliarse con Maduro, defender a Maduro, no querer que Maduro salga del poder, o puede también responder a una complicidad de una ruta que pasa por Venezuela, pero que tiene intereses que también esté tocando las más altas esferas del poder en Colombia. Eso yo creo que tendría que ser también investigado. Pero lo que sí es importante, insisto en esto, el cartel de los soles es el Estado venezolano. Es decir, para nosotros los venezolanos, el cartel de los soles no es como si fuese, insisto en esto, el cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar, que era una estructura paralela. No, es el Estado venezolano metido a fondo en todas estas actividades criminales. El nombre es un nombre que se utilizó, incluso probablemente es un nombre que se le pone a un proceso judicial que se estaba haciendo, pero la realidad es el Estado venezolano, la estructura militar, policial y judicial al servicio de rutas del narcotráfico y de otros tipos de crimen organizado. ¿A qué se refiere, Leopoldo, cuando dice que puede haber una ruta, o que habría que investigar si hay una ruta que vincula al gobierno colombiano con el cartel de los soles? Bueno, yo a lo que me refiero es que si tenemos, por lo que tú me estás diciendo, que si el ministro de Defensa, el propio presidente de Colombia, dicen hoy que no existen pruebas, que no hay ninguna información sobre el cartel de los soles, sabiendo ellos perfectamente que Venezuela es una ruta de salida de la cocaína de Colombia, pues habrá que ver por qué están diciendo esto. Yo no tengo la información, pero o es ignorancia, incapacidad o complicidad, pero sin duda alguna el Estado colombiano conoce desde hace muchos años, porque el Estado colombiano en el pasado ha denunciado estas rutas del narcotráfico que salen de Venezuela. Las evidencias están allí, que han sido presentadas en el pasado. Eso que se quiera borrar, que se quiera minimizar, pues puede responder a motivaciones políticas, pero nuevamente yo estoy escuchando de tu parte que esas fueron las declaraciones del ministro y del presidente el día de hoy, que para mí son muy sorprendentes. Sí, el ministro, el presidente, los miembros de su partido político ayer nos lo dijeron a nosotros en un debate que tuvimos presidencial, que no tenían pruebas de la existencia del cartel de los soles. Por eso te lo pregunto con tanta insistencia, porque a juzgar por la información que tienen en Venezuela y a juzgar por la forma como está diseñando usted lo que es ese organigrama delincuencial del cartel de los soles, pues es una organización muy seria, ¿no? Pareciera muy seria. No, sin duda alguna. Y de hecho hay unos procesos judiciales que se llevaron en los Estados Unidos que concluyeron con la imputación de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Vladimir Padrino López y personas como miembros de este grupo, en donde se presentaron todos estos elementos de pruebas, testimonios que llevaron a los jueces, entiendo que fue en el Distrito Sur de Nueva York y en la Florida, que se hicieron estos procesos judiciales, en donde concluyeron que efectivamente Nicolás Maduro era responsable, y la estructura que él dirige era responsable de facilitar el tráfico de la cocaína colombiana por territorio venezolano. Volvamos a hablar de la presión norteamericana sobre el régimen de Maduro. Muchos han dicho que Estados Unidos no se atrevería a un ataque directo y que esto más bien supone una presión que estaría encaminada a romper ese régimen por dentro. Y se ha hablado del nerviosismo al interior y hemos oído hablar de traidores, de posibles traidores al presidente Nicolás Maduro. ¿Usted cree que es posible ese rompimiento, esa especie de implosión del régimen, o hay una unidad y una solidez?
Mira, yo creo que sí es posible y hemos visto manifestaciones de esto. Yo no soy militar, pero estuve preso en una cárcel militar durante 4 años, conviví con presos y custodios militares de todos los 4 componentes y los militares venezolanos son venezolanos. Al final están sometidos a una tremenda estructura de supervisión. Todos los oficiales en Venezuela tienen a un miembro de la Dirección de Inteligencia Militar que los acompaña, que los escucha, que les revisa sus comunicaciones. Las Fuerzas Armadas en Venezuela están fragmentadas en un archipiélago de distintos grupos armados en donde impide que exista la verticalidad de la estructura militar como ocurre en otros países y por eso se ha hecho tan difícil que se manifiesten las posiciones de los militares, pero se ha hecho. En el 2019 hubo un quiebre militar, no concluyó con la salida de Nicolás Maduro, pero hubo manifestaciones de militares que acompañaron las protestas de los venezolanos en las calles. Hubo representantes de la Guardia Nacional, de la Policía Política, el SEBIN, de la Policía Judicial y del Ejército que se manifestaron en ese momento, y todos ellos son la expresión de un sentimiento que está allí. Yo creo que en estos momentos hay bastante presión. Espero que esa presión aumente, que se incremente y que se puedan utilizar todas las herramientas para que se pueda facilitar esta transición. Hoy Nicolás Maduro ocupa el poder de manera ilegítima. Hoy los venezolanos estamos sometidos a una estructura de poder criminal e ilegítimo. Es una estructura de ocupación de la voluntad de los venezolanos y por supuesto que el apoyo que estamos recibiendo en estos momentos por parte de los Estados Unidos de presionar a esa estructura de poder corrupto y criminal es algo que los venezolanos les damos la bienvenida, lo apoyamos y por eso vemos que más del 80% de los venezolanos en varios estudios de opinión dicen estar de acuerdo con estas medidas. Leopoldo, ¿qué tan articulados o tan cercanos o coordinados, digamos, están ustedes que han sido los grandes alfiles de la oposición? Edmundo, usted, Capriles, María Corina, Guaidó, ¿qué tan articulados están? Mira, de los nombres que mencionaste, todos estamos articulados menos Enrique Capriles. Enrique Capriles decidió bailarle la música a la dictadura y hoy en día él está cumpliendo la función que la dictadura ha decidido de tratar de construir una estructura de oposición, una estructura de oposición a la medida de Nicolás Maduro. Por eso participó en las elecciones parlamentarias luego del fraude electoral, no sacó suficientes votos, pero igual la dictadura le regaló a él y a otros compañeros de ellos unos curules con la intención de tener una oposición a la medida de Maduro. Sin embargo, esto es absolutamente insignificante para lo que representa el anhelo, la esperanza de la inmensa mayoría de los venezolanos que hoy reconoce a Edmundo González como legítimo presidente electo, a María Corina Machado como la persona que está liderando este proceso y a quienes acompañamos este proceso como quienes estamos en sintonía con el sentimiento, con la esperanza, con el anhelo de los venezolanos de tener como principalísima prioridad la salida de Nicolás Maduro del poder. Lo de Capriles es impresionante. A mí me parece una locura desde cualquier óptica. Usted me imagino que también le debe doler el corazón. No, sin duda alguna. A mí no me sorprende en nada. Yo conozco a Capriles desde hace muchos años, no me sorprende en nada que haya tomado esa posición. Él durante años ha venido saboteando todos los procesos que se han dado para buscar la salida de la dictadura de Nicolás Maduro. Ha sido un alfil, para ponerlo en tus términos, de los planes de Nicolás Maduro. Pero nuevamente, eso es absolutamente insignificante. Ni siquiera su propio partido, Primero Justicia, lo acompaña en esa decisión. Y yo creo que esto nuevamente es humo que la dictadura trata de montar, de crear una oposición alternativa, pero no tiene ningún impacto en lo que piensa y en lo que esperan los venezolanos de una dirigencia democrática hoy encabezada
por el presidente electo y legítimo Edmundo González Urrutia. Pues Leopoldo, yo espero que la próxima vez que conversemos sea para tener buenas noticias y para poder contar que Nicolás Maduro salió del poder. Gracias por estar aquí como siempre en Caracol Radio, gracias por ayudarnos a comprender todo esto tan complejo que hace parte de la dinámica de un país que llevamos en el corazón como Venezuela. Muchísimas gracias y aprovecho para mandarle un abrazo a todas las hermanas y hermanos venezolanos que están en Colombia, esperando todos poder regresar a Venezuela y agradecido con el pueblo colombiano por el apoyo que le han dado a los venezolanos, al igual que los venezolanos se los dimos a los colombianos cuando tuvieron que ir a nuestro país. Muchísimas gracias y con mucha esperanza esperamos todos reencontrarnos en Venezuela. Y gracias por el apoyo que nos han dado los medios de comunicación colombianos a toda esta lucha, porque en Venezuela esta entrevista que estamos haciendo no la podríamos hacer en Venezuela. No hay una radio que nos pueda entrevistar a nadie que no sea la voz oficial de la dictadura en la radio o en la televisión en Venezuela. Así que muchísimas gracias. Lo tengo clarísimo. Yo misma también espero poder regresar a Venezuela, porque la última vez que traté de ir como periodista a Caracas, que fue para las elecciones, no me dejaron entrar, me deportaron. Entonces, espero yo también poder ir pronto a Caracas, encontrarnos y contar que la libertad y la democracia regresaron a ese país. Amén, amén. Nos vemos en Venezuela libre. Nos vemos. Chao, chao.